Listo. Pues ahora estamos grabando ya la reunión. Voy a tratar de pues, dejarles también el link. Yo les trato de montar en YouTube, en todos los espacios, las reuniones. Como se dieron cuenta en la primera reunión, se hizo. Sobre todo porque algunas veces, a pesar de que asistamos a estas reuniones de haciendo las tareas, no se nos olvida algo, se nos escapa y pues uno puede volver a escuchar estas grabaciones para poder recordar específicamente. Nos encontramos entonces haciendo la tarea y estamos en la tarea 3, ¿verdad, muchachos? Si ustedes se han dado cuenta, estamos hablando de un elemento muy importante para la comunicación y que ayuda y que entra dentro de esas competencias comunicativas. Y esa no es más que la comunicación no verbal. Acá aprendemos a leer, aquí aprendemos a escribir, acá, bueno, tratamos por lo menos de entender las estructuras de escritura, de lectura, cómo abordamos un texto, cómo hacemos un texto expositivo, cómo hacemos un texto descriptivo, cómo se utilizan unas oraciones, cómo se identifican unas estructuras. Pero como es competencias comunicativas también, hay otras cosas que van de la mano. Y en la comunicación no solamente está la comunicación verbal, sino la comunicación no verbal. ¿Listo? Donde abordamos otros temas específicos y que nos ayudan a comunicarnos. Como ustedes ven, competencias comunicativas los ponen a grabar audios, a ver videos, ¿cierto? A hacer análisis de lecturas, a escribir, porque eso es generar las diferentes competencias comunicativas. Yo me puedo comunicar sin necesidad de hablar, pero sí a través de un video o a través de la comunicación no verbal o de algún gesto, etc, etc. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, todavía no se ha caído el sonido, ¿todo bien? Yo cada ratico voy a estar preguntando, por favor, que me respondan ahí en el chat, si se escucha bien y todo, porque a veces pasa que uno queda hablando ahí solo, como que no aguanta. Entonces, por ahora, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, sí, señor. Eso, excelente, vale, Jessica. Bueno, entonces, voy acá a compartir pantalla, a ver si sale, ustedes ven la pantalla mía. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Me dicen, ¿están viendo mi pantalla, muchachos? Señor. ¿Sí? ¿La ven? Ok, listo. Entonces, vamos de una al grano, como dijo el dermatólogo, pues. Vámonos a las actividades como tal. Primero vamos a abordar la actividad para entender la tarea y luego, de entre punto y punto de la actividad, vamos, como hicimos en nuestro primer encuentro, vamos botando daticos importantes que son complemento del tema específico y que pueden encontrar ustedes, como se dan cuenta, en la unidad específica, en este caso la unidad 2, que es donde van a encontrar la comunicación no verbal, los diferentes links para ver el cortometraje, para hacer las lecturas de McGraw-Hill o McGraw-Hill, y ya encontrarán pues la comunicación oral, bueno, complementos de textos que pueden observar. ¿Listo? Pero bueno, nos vamos entonces a la comprensión de la tarea, muchachos. Abrimos la guía. En la guía de actividades, bueno, esto lo tenemos hasta el 2 de noviembre, si no estoy mal. Y vemos acá los documentos de la unidad 2, que es lo primero que deben hacer, la comunicación no verbal de la casa editorial el poder de lo que no se dice y el cortometraje que hay que verlo. Entonces aquí está ese cortometraje, como lo dije ahorita al principio de la reunión, se llama Ian. Allí está el enlace en la guía, también en la unidad es como lo pudieron ver, y si ustedes ven el chat, yo también ya se los compartí por acá por el chat del Meet, perdón, bueno, aclarar que es un cortometraje que fue realizado en Argentina, que es del género animado y que fue realizado en el año 2018. Ha concursado en diferentes festivales de cine y por mejor animación, por mejor cortometraje, y fue seleccionado en 100 festivales y compitió para ser nominado por los premios de la Academia 2018, es decir, en los Oscar. Aquí es importante que ustedes vean
este documental, bueno, este cortometraje y esta animación que es necesaria para la construcción de la matriz. O sea, si no vemos esa animación, ¿cierto? Ese cortometraje, no podemos abordar la matriz como tal. Entonces, acá, como vieron, se les da el link para que ustedes lo lean. Y van a encontrar en esta guía esta matriz, es este cuadrito. Este cuadrito ustedes lo tienen que hacer un llenado, ¿cierto? Tienen que hacer un llenado del cuadrito que está dividido de la siguiente manera. Dentro de la comunicación no verbal hay unos factores, ¿cierto? Y algunos elementos, que está la comunicación paralingüística, la comunicación kinésica, la comunicación de la proxémica y la imagen personal, que forman parte de esa comunicación no verbal. ¿Listo? Entonces es necesario que sepan cuál es el significado de cada una de ellas. Ya ahorita les digo específicamente, porque lo que quiero que hoy hagamos antes de empezar a explicar qué es la kinesia, qué es la proxemia, qué es la imagen personal y la lingüística es qué debo hacer con este cuadro. Entonces, acá dice tiempo en el cortometraje, es decir, ustedes van a identificar, una vez, ahorita recordemos, y una vez ustedes lean qué significa la paralingüística, qué significa la kinésica, la proxemia y la imagen personal, van a identificar en el cortometraje el minuto con el segundo exacto donde salga. Entonces, del minuto tal al minuto tal, aparece la comunicación no verbal, el factor de la paralingüística por tales y tales y tales razones. Lógicamente, acá simplemente van a colocar los minutos, el tiempo. Y acá en la descripción del factor, entonces van a decir, se identifica la paralingüística en la escena por tales y tales motivos, ¿cierto? Y aquí es donde ustedes me van a colocar ese espacio o llenar este espacio. Eso lo van a hacer, dígame. Una pregunta, ¿hay en el tiempo en el cortometraje es solamente un minuto, o sea, un solo minuto o se pueden colocar varios? No, puedes colocar varios, porque al largo y ancho del cortometraje, en varias escenas van a encontrar que existen diferentes elementos que son de paralingüística. No es que, por ejemplo, en un solo pedazo de la película o en un solo minuto vamos a ver una cosa de la paralingüística. Además, a veces como cada uno en el detalle, a veces hay personas más abiertas o como más concentradas, identifican de pronto otras cosas que otros o que yo, por ejemplo, no veo. Entonces es chévere que, por ejemplo, esta matriz la compartamos en el foro colaborativo para que, ve, mira, este está mencionando eso, y voy y lo miro y, ah, chica, sí, o sea, yo no me había fijado en eso, ¿sí? Entonces es chévere que lo hagamos también en el foro, compartamos esta matriz, ¿vale? Okay. Pero sí, a tu pregunta, no, a lo largo y ancho tú puedes escoger, si encuentras en el cortometraje, encuentras que en el minuto 11, que en el minuto 20, que en el minuto 35 aparecen rasgos y elementos característicos de la paralingüística, pues allí es donde debes puntualizar el tiempo del cortometraje exacto donde aparece y la descripción de dónde los identificas y por qué los identificas y por qué tú dices que eso es paralingüística, ¿sí? En este caso, también vamos a hacerlos en todos los factores, en la kinésica, en la proxémica y en la imagen personal. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Vamos 1A? ¿Todo good, como dicen por ahí? Listo. Bueno, entonces volvamos otra vez a nuestra guía. Después de terminar esto, de hacer esta matriz, y ver el documental y llenar la matriz, vamos a redactar un texto expositivo. El escrito debe centrarse en la importancia de la comunicación no verbal enfocada en los siguientes contextos, es decir, en el contexto laboral, cómo ustedes utilizan la comunicación no verbal, en el académico y en el familiar. O sea, dentro de estos tres contextos, ustedes van a hablar y van a hacer ese texto expositivo o ese escrito. Se va a centrar en esa importancia que tiene la comunicación no verbal en esos contextos, en el laboral, académico y familiar. ¿Listo? Allí en el entorno de aprendizaje van a encontrar el OBI del texto expositivo y el anexo 1, que inclusive aparece allí, anexo 1, anexo 2, ustedes lo ven allí también. Aquí alguien está pidiendo entrada.
Entonces vamos a aceptarlo. Y allí entonces les va a aparecer anexo 1, anexo 2, etc, etc, para que ustedes vayan poniendo y vayan observando el OBI y puedan entender más un poquito del texto expositivo. Yo igual voy a estar al transcurso de esta semana y la otra semana llenándolos en el foro de información. Ahorita comparto, yo tengo unos apuntes acá que yo hago específicos, ¿verdad? De temas específicos y los voy a lo comparto en el foro porque hablo sobre ya más interno de qué son los signos paralingüísticos, los ejemplos, el lenguaje kinésico de algunos ejemplos, ¿cierto? Después como en la proxemia identificamos la distancia, el espacio, pero bueno, ahorita me extiendo en esto y les comparto también eso que es como hagan de cuenta una sumatoria, algo extra a lo que pueden encontrar en la unidad y lo que pueden encontrar en los textos ya establecidos por nuestra directora Nidia. Otra cosa, recuerden que yo soy el docente, Nidia es la directora, entonces cuando ustedes tengan algo que decirme, pues de una vez me preguntan a mí. Es como cuando uno pelea en el colegio con alguien, aunque aquí nunca peleamos, pero digamos que cuando uno no va de una vez donde el rector, uno tiene que pasar un proceso y primero se le comunica al docente, porque a veces queda como si yo supiera y entonces vienen los llamados de atención. Entonces eso que quiero que también lo tengan en cuenta, de que si ustedes primero necesitan saber algo, buscan una información, búsquenme por el Skype, ahí tienen el WhatsApp, tienen grupo de WhatsApp, tienen grupo de Skype, tienen el correo interno. Lo que pasa es que yo el correo interno lo estoy revisando periódicamente, no todos los días, porque lógicamente yo espero que ya se esté acercando el cierre, porque cuando se acerca el cierre es que se empieza a llenar ese correo interno. Entonces, a veces me pueden inclusive echar la llamadita al celular, profe, o tengamos un encuentro por el Skype, por mí no hay ningún problema. Yo les digo, listo, veámonos chicos, o veámonos compadre, o mujer, veámonos tal día, a tal hora, y yo te explico específicamente. Otros han puesto sus trabajos para las retroalimentaciones en el Skype. Yo en lo que puedo ayudar, a veces como son muchos trabajos, entonces hoy, por ejemplo, me acuerdo que hay como 2 trabajos que me han calificado, pues retroalimentado de esta actividad que ya me están adelantando y me mostraron, pero no he podido revisar porque, pues, recuerden que son otros cursos que yo dicto, que ustedes miran. Yo tengo narrativas, producción de medios, video, televisión, cine, competencias comunicativas y tengo todas estas aulas en competencias comunicativas. Entonces, ustedes son parte de una aula, habrán otros de otra, son como 450 estudiantes en total. Entonces, deben también darme un tiempito para yo poder abordar y realmente sentarme, así como ustedes se sientan en sus trabajos, o hacer un correo y enviármelo para yo poder responderles. Ya después, si se acerca la fecha o se termina la fecha y el profesor o yo no tuve el tiempo o no pude contestarles, entonces ahí sí lo direccionan a la directora. ¿Listo? Pero yo en lo que yo puedo ayudar y en lo que, como ustedes ven, pues he hecho varios canales de comunicación precisamente para eso, para que si no me encuentran en un lado, pues me encuentran en el otro, ya que no responda a ninguno de los lados, pues ahí sí ya que me jalen las orejas. Pero yo creo que soy una persona que, como les digo, empieza la tarea, les pongo como ciertos elementos en el Skype. Me faltó, porque ya les compartí, creo que ya les compartí en el Skype la plantilla y las plantillas para la tarea 3, allí se las puse, y también en el grupo de WhatsApp también está, entonces para que lo tengan. Lógico, todo esto con lo que les dije, se los voy a poner también en el foro y en el correo interno, para que no haya pierdes y me digamos, es que se nos olvidó, y la grabación de esta web, o sea, no hay pierde después de esto, ¿listo? Sigamos, entonces ya nos centramos entonces en ese hobby. La extensión es de 5 párrafos, de 6 a 9 líneas cada uno, o sea que si vamos a hacerlo de 5 párrafos, ese texto expositivo vendría siendo 1 hoja y media, 2 hojas y media, ¿cierto? O 2 hojas, o 1 hoja y media, depende de la extensión que debe tener ese texto. ¿Listo? Deben citar al menos 2 fuentes o 2 autores que den soporte al escrito. Es decir, nosotros a veces hablamos, porque son ideas chéveres, son ideas, lógicamente, la comunicación no verbal en estos aspectos.
pero no le ponemos esas bases teóricas que tienen que empezar. O a veces viceversa, a veces ponemos todo el texto copiado y pegado, que ahí es donde empieza el grado de complejidad, porque ustedes a veces copian y pegan, muchachos, ahí se están haciendo un mal, y cuando lo pasan a Turnitin, entonces sale que es copia, porque allí sale el porcentaje, y si no, pues inclusive no se engañen a ustedes mismos, y les pido encarecidamente que no lo hagan, porque a veces dicen, yo lo voy a subir, pero no lo voy a pasar por Turnitin, para que no me salga a mí el porcentaje y etc. y yo pase por de Canova por un lado. Pues allí lo que haces es que retrasas la calificación de todos los del grupo y todos los hablo del aula, porque yo tengo que coger tu Word o el texto, subirlo al Turnitin de manera individual y allí entonces que me arrojen los resultados y eso implica otro tiempito más. Entonces, si esto ya lo hace automáticamente, ustedes lo encaraman y buscan allí, pues no traten de saltarse ese paso. Dicen, no, yo no lo paso en las fechas, el profe me lo recibe por el correo interno, se lo mando por el correo interno, se lo envío por el correo interno, perdón. Y ahí ya él tiene la posibilidad de mirar o no mirar, etc. Pero pues empiezan a complicarse ustedes y me complican a mí. Entonces es chévere que pues que aprovechemos y ya está el espacio, encaramémoslo ahí, no tengan miedo, yo no soy una persona, creo que de que los vaya de una vez a denunciar, pues tenemos 5 tareas, pues si en las 5 tareas en todas hace copia, pues sería el colmo que tú no aprendieras, que si en la primera te dije, en la primera fue un quiz, ahorita en la segunda te dije que cuidado con la copia, en la tercera vuelvas y recaes, es decir, en esta y en la cuarta otra vez, es porque ya lo cogiste como deporte. Y creo que es mejor ser coherentes con nuestro estudio y además porque es lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces no gano nada copiando y pegando, copiando y pegando. ¿Sí? De pronto que sea para guiarnos. O sea, esto son de páginas de internet. Por ejemplo, cuando digo mis apuntes, son de varias páginas de internet que lo tengo para guiarme, para expresarme, porque a veces se me olvidan algunas que otras cosas y poder enseñarles a ustedes y que quede claro. Pero yo no puedo copiar esto y hacerlo mío y ponerle una portada y entregarlo. ¿Sí? Eso ya es una copia, sería una ofensa a los que les gastaron tiempo para redactar esa información. ¿Listo? Entonces, porfa, les recomiendo ese proceso. Entonces, ya saben, de extensión 1,5 hojas, se debe citar al menos 2 fuentes, es decir, fuentes o autores que den soporte a lo escrito, es decir, a eso, o a ese texto expositivo que tienen como temas, vuelvo y digo, centrales, esos contextos laborales, académicos y familiares y cómo la comunicación no verbal hace una importancia allí en estos espacios y contextos. ¿Vale? Acá les pasa el cuadrito igual que la tarea anterior, que es súper chévere porque les dice en el inicio, esto es lo que deben hacer, en el párrafo 2, 3 y 4, esto es lo que deben hacer, y en el párrafo 5, esto es lo que deben hacer. Si ustedes miran, comprendemos la misma estructura de la anterior, que todo texto debe tener un inicio, un desenlace, ¿cierto? O un desarrollo que puede ser párrafos 2, 3 y 4. Y finalmente un párrafo conclutorio, un párrafo donde terminas la idea y donde expones y dejas allí en tela de juicio o no juicio qué fue, o sea, cuáles fueron esas ideas principales que se plantearon en el escrito. O sea, allí qué me van a hablar, qué se llegó con ese escrito, a qué llegaste, qué comprendiste, cuáles fueron tu conclusión. O sea, termíname esa idea. Allí es donde empezamos a ver esos elementos, ¿vale? 3, entonces, dice socializar en el entorno de aprendizaje colaborativo. Entonces, ¿qué les dije yo que en el aprendizaje colaborativo tenemos que exponer? Pues la matriz, es decir, esta matriz que está acá, pongámosla en el foro colaborativo para que otros compañeros nos puedan retroalimentar y dar sus puntos de opinión. Recuerden que tenemos que dar más que todo constructivos, no destruyamos a nuestros compañeros, porque a veces, no, compañeros, eso le quedó muy feo con el que, no, o sea, hagamos comentarios que sean constructivos, que realmente digan, no, a mí me parece que deberías mejorar en tal. Y también sepamos contestar esos comentarios o retroalimentaciones de una manera muy diplomática, ¿no? Porque me he encontrado con ciertos grupos, ahorita en la revisión de los foros y de las actividades, que se pelean entre ustedes. No lo llamemos pelea, pero sí veo
cierto grado de eléctrico allí, donde empiezan que sí, que no, pero a mí no me parece, y entonces la otra expone, y en otros he visto que inclusive dicen que va a presentar el trabajo sola, y me escriben por el correo interno, o me escriben por el grupo de WhatsApp, profe, yo no puedo con mi grupo. Entonces, seamos diplomáticos, bien, si me dijo que está mal, bien, súper bien, voy a mirar a ver cuál es mi error, muchas gracias por hacerme entender. O sea, a veces nosotros no nos vemos nuestros errores, yo tengo como 7 millones de errores, ustedes como personas también lo tienen, como estudiantes, yo como persona debo tener más de 10.000, y a veces no los veo, de pronto porque no tengo el tiempo, porque a veces no me tomo el tiempo para ver mis errores, o no me alcanza el tiempo para ver mis errores, sino que una vez empiezo es a trabajar, y a veces de esa manera mecánica de elaborar, no me doy cuenta que estoy perdiendo algo más bonito en el momento de educar, ¿sí? Entonces esa puede ser un error, y alguien me lo hace ver, profe, mire, o alguien, un compañero de trabajo. Entonces, es necesario primero que estemos abiertos y que estemos con la conciencia tranquila de que no nos lo están diciendo por mal, sino para mejorar, y que nada más bonito que también saber cómo nos ven otros ojos, ¿no? Para mejorar, para todo ese proceso. Bueno, en como punto 4, entonces crear una fotonovela. Yo les envié esto a ustedes, por acá voy a mostrarles. Material de competencias, esta imagen. Esto se los compartí en el WhatsApp, ¿no? Esta imagen, espero que cargue porque se demora un poquillo allí cargando. Esta imagen que es tarea 3, texto expositivo y la fotonovela, entonces acá como que les explico cómo es la fotonovela, eso ustedes lo tienen aquí para que lo vayan mirando, ¿no? Entonces pueden acercarlo con sus celulares o con sus computadores y pueden leer mejor esta infografía respecto a esa partecita de la novela de qué es lo que se debe hacer y cómo debes ir haciéndolo. Igual, si tú ves, aquí hablamos también de la tarea, mira, texto expositivo, redactado, las matrices 1 y 2, que son las que vimos anterior, el link de pantallazo de la fotonovela, es decir, ustedes van a utilizar un programa específico, subir el documento en el entorno, bueno, allí les está diciendo los puntos específicos de la actividad, o sea que no hay pierde. Acá también hay una plantilla que se las compartí también para entregar el trabajo, ¿listo? Entonces, no hay pierde. La introducción, ya pues se ponen sus textos, lo que son las matrices, lo que es la fotonovela, dejan allí dejan aquí, pueden dejar el link también, ¿no? Pues puede ser, dejan la gráfica como tal y pueden colocar acá link de fotonovela, 2 puntos y ya, y me la pongo, ¿listo? Fuera de ya pues el grupo, la parte de arte como tal, o la pieza que hicieron. Y las conclusiones, las referencias bibliográficas, y bueno, aquí les dejo una notica para que ustedes puedan desarrollar la actividad, ¿vale? Ya no hay pierde, ¿cierto? Por ahora no hay pierde, o sea, estamos allí, uno va, como dicen por ahí, en entender y en ayudas para que ustedes puedan desarrollar la actividad, ¿vale? Volvamos entonces a nuestra actividad, sigamos en este punto. Bueno, vamos al inicio, vamos aquí, vamos acá abajo. Para la elaboración es necesario establecer una historia, entonces ustedes escogen una historia, planificar las 4 fotografías que van a tomar y que representan cada factor de la comunicación no verbal. Recuerden cuáles son los factores. Echamos para arriba. Paralingüística, kinésica, proxemia e imagen personal. Entonces, volvemos otra vez. Entonces, eso es lo que nos dice. 4 fotos, 1 por cada factor. Y allí la colocan. Es otra matriz que se debe hacer. Recuerden que estas matrices 1 y 2 se deben compartir también en el foro. Entonces, acá vemos el ejemplo de la kinésica, el ejemplo de cada uno de los elementos, el lugar, la cafetería de la universidad, la casa, la cuadra, el vecino, etc. Y la descripción de la fotografía como tal, de ese elemento. Nota, la definición de la fotonovela, es decir, relato formado por una sucesión de fotografías de personajes acompañadas de trozos de diálogo que permitan seguir un argumento. Entonces allí es importante que lo vean como una especie de cómic, ¿cierto? Chiquitico, una historieta,
así decirlo, chiquitico. Allí está el ejemplo y también hay en la plantilla de cómo lo pueden hacer. Ahora, tomar las 4 fotografías en cualquier dispositivo que tenga, una cámara del celular o fotográfica, que no vaya a ser esa resolución chiquitiquitica o miniatura, o que tenga una resolución donde realmente no sé si eso es una vaca, un perro, un pollo, una gallina o mi sobrinito. Sí. Entonces, que por lo menos se vea decente. No les estoy pidiendo que pues, sea la super resolución, pero sí por lo menos que sea visible qué hay en la fotografía y que lógicamente acompañada por esos textos que ustedes le van a poner, yo pueda entender sus historias. ¿Listo? Diseñar la fotonovela online, entonces allí les colocan unos espacios, ¿cierto? Como unos programas específicos de cuáles pueden ser los temas o los programas que pueden utilizar. Entonces, cómo hacer una fotonovela, te la explican, cómo utilizar el Comic Live, acá este es un evento, espacio, acá lógicamente te dan el puntón, que pues, es ya para desarrollar lo normal de cómo desarrollar el puntón, ustedes lo hacen, es súper chévere ese programa, y igual acá está como un video tutorial, ¿no? De cómo utilizarlo, es Comic Live, cómo hacer una fotonovela también, video tutorial de cómo hacer la fotonovela, o sea, no hay pierde por alguna manera, y pueden utilizarla también por si se complican con el programa, que no profe, que te sé, bla, 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 entonces yo lo hice en PowerPoint. Lo duro de PowerPoint es que después tienen que montarlo en un slideshare, como por ejemplo yo tengo acá la exposición de la comunicación no verbal, para que puedan después utilizar este link, copiarlo y compartirlo en el trabajo donde ustedes van allí a colocar. Este es el link de la fotonovela. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí, muchachos? ¿Cómo vamos? Porfa, se me ha ido el audio, si se ha escuchado bien. Yo tengo una duda. Dale, pregunta. O sea, ¿la fotonovela es de nosotros o se puede hacer con cualquier otro tipo de fotografía? Preferiría que fuera de manera personal, es decir, de ustedes o de pronto de ese ambiente familiar o de alguna persona que ustedes conozcan y que tengan cercanía y que puedan, lógicamente, no se vayan a arriesgar a que se contagien por X o Y motivo, pero sí que puedan desarrollar esta, cuando la estemos realizando. Se ve muy fácil. Sí, sí, yo sé. Pero es como ir aprendiendo, uno lo va desarrollando. Ahí es más como de utilizar el programa, tomar las foticos, pero allí es como lo único complicado, es ya empezar a desarrollarla. O sea, empiecen, como dije yo ahorita, paso a paso, primera la tarea, listo, empiezo, me veo el documental, hoy hagan el documental, mañana empiezan a hacer la otra matriz y así, para que no todo lo hagan en un solo día, porque a veces se les complica, además porque ustedes tienen otros cursos. Entonces, a veces el error con estas tareas, con esta y con la anterior tarea, es que todo lo queremos sacar en un mismo día. Entonces, es lógico, cuando todo lo queremos sacar en un mismo día, pasamos a la primera pregunta, después pasamos a la segunda pregunta, pues como chicas, después cuando yo esté desarrollando me doy cuenta que hace falta, o sea, que es súper pesada la actividad, me aburro de la actividad, me aburro del tema y no quiero hacerlo. No sé si a ustedes les ha pasado eso, si les pasó inclusive con la antigua actividad que era un poquito más larga, ¿no? Que me dijeron acá, tutor, para lo del video que toca visualizar, se puede poner los minutos donde, gente, por ejemplo, sí, necesariamente tienes que hacerlo, Taira, o sea, debes colocar los minutos específicos. No, ya lo he explicado. O sea, en la matriz debes colocar los minutos específicos donde aparece cada uno de esos factores. Que como me preguntaron, profe, pero solamente 1 minuto, 2 minutos, podemos poner más, pues donde aparezcan. Si a lo largo y ancho del cortometraje aparece 5, 6 veces, 7 veces, pues dale. ¿Listo? Nos bloqueamos, lo duro es el texto expositivo. Lo duro es el texto expositivo. Mira que no tanto, es de sentarse. Yo sé que no todos somos los... ¿Tiene algún ejemplo de la fotografía?
Es que igual tú tienes que definir es la historia, porque es que igual depende de la historia. Por ejemplo, mi mamá yendo a trabajar, o la chiquis aprendiendo a estudiar de manera virtual. O sea, tienen muchas historias. Entonces, yo el ejemplo como tal, ustedes lo ven en la plantilla. Acuérdense que yo ahorita les mostré la plantilla, ¿no? Esta plantilla yo se las pasé. Entonces, por ejemplo, miren, miremos el ejemplo de la plantilla. Vámonos abajo al ejemplo de la plantilla. Lógico, acá son unas imágenes, ¿sí? Pero mira lo que es. Entonces, sorpresa para mí. Al iniciar el día, Lili se preparó para salir al supermercado a comprar todo lo necesario para llevar a la casa sin saber la sorpresa que le esperaba. Entonces, allí se muestra, bueno, ustedes pueden ver esto. Entonces, mira, la kinésica, entonces el ojo, cómo mira, cómo observa, ¿cierto? La expresividad, o sea, porque hay que identificar en las fotos no solo la historia, sino primero para, ¿cómo les digo? Ahorita cuando les explique cada uno de los factores, tienen que tenerlos bien claros para que una vez que los tengan bien claros empiecen a crear su historia, que puede ser inmensidad de historias, ¿sí? Pero deben pensarla con el hecho de poder identificar dentro de esa historia estos elementos de la kinésica, de la imagen personal, de la proxemia, ¿cierto? Entonces deben hacer historias y tomar fotos donde se vean, es decir, planos cerrados para, por ejemplo, la kinésica, mostrar la expresividad en el rostro, ¿cierto? En el movimiento de los labios, en la proxemia sobre la cercanía, sobre el lugar y el contexto, en la imagen personal como va vestida, si está peinada, recogida el pelo, ¿listo? Entonces hay que identificar esos elementos como ustedes lo ven allí en el qué, como lo ven allí en la plantilla, ¿vale? Bien por la chica que me preguntó que si ejemplo, sí, ya dijimos Wendy, no, que sí, son imágenes propias. Acá se explicó pues porque es una plantilla global, pero la idea es que ustedes lo hagan con de sus mismas fotografías, de su familia, de sus amigos, de sus compañeros. No necesariamente tienen que aparecer ustedes. Si lo hacen ustedes, súper chévere. Si no son de ustedes mismos, pues no hay problema. Pueden contar otra historia de la vecina, de la tía, de la prima, del hermano, del novio. No importa. Lo importante es contar la historia, hacer la fotonovela, identificar esos elementos y esos factores y hacer el dibujito como tal, que pueden hacerlo en PowerPoint o que lo pueden hacer en ese programa que les da la guía. Recuerden que la guía les está citando unos programas que se llama Comic Live, ¿cierto? El Comic Live, y allí les pasa a donde los links en la guía para entrar directamente a los programas, o te dicen que también lo puedes hacer en PowerPoint. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, muchachos. Por ahora, dejemos, falta una hora todavía para que se acabe, pero voy a dar unos 2 minutos para que me escriban si tienen algunas otras dudas acá en el chat y retomamos, ¿vale? Voy a dar 2 minuticos para que escriban si tienen alguna duda. Bueno, parece que no hay preguntas, ¿no? ¿Ves? Dime, Jessica. En la matriz 2 dice que planeación fotográfica son las mismas fotos que van, o sea, lo que va en la matriz son las mismas fotos que van en la fotonovela online, ¿sí? Exacto, sí. Sí, acá, por ejemplo, acá en la matriz 2, entonces acá describes entonces el lugar. Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas que en la matriz estaba una nena por allá en el supermercado? Entonces acá, sí, si esta es la primera foto que está en el supermercado, en la matriz como tal, pues entonces no es cafetería de la UNAD o de la U, sino colocas supermercado, lugar, supermercado. Descripción, se encuentra fulanita Pérez en el supermercado, ¿sí? Y en esa primera foto
¿Qué demuestra? Pues entonces imagen corporal, ¿sí? Ok. O sea, aquí estamos dando, aquí tal cual les hice el ejemplo. Mira. Si lo hacemos con este, entonces miramos que está la nena en un supermercado que está vestida de alguna manera, con algún pantalón, etc., bla, 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 de pronto por la cercanía de las personas, pero vamos a hablar más bien como de la imagen personal, ¿cierto? Entonces, nos vamos a la matriz y colocamos fotografía 1, ejemplo, imagen personal, lugar, perdón, supermercado, descripción, la mujer estaba parada al lado de las arcas haciendo compras con un vestido tal, 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 demostrando que es una niña de una familia o vestida con ropa de estrato socioeconómico, ta, 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 ¿sí? Porque eso implica también una descripción, no solo de la escena o de la fotografía, sino también de esto, de lo que identificamos, ¿vale? ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. ¿Listo, Jessica? Bueno, listo. Bueno, seguimos entonces con el cuento. Raga, raga, raga. Bueno, nos vamos acá abajito, donde dice tomar las 4 fotografías en cualquier dispositivo que tengan cámara, ojalá que sean una buena resolución, que era lo que les estaba hablando. Recuerden no perder la secuencia, es decir, que haya una continuidad, es decir, que haya una historia, no que, que parezca como la primera imagen, fulanita, de tu mamá en un ascensor, la segunda imagen, tu mamá en la playa, la tercera imagen, tu mamá acariciando al perro, y la cuarta imagen, tu mamá durmiendo. No sé, o sea, o cómo la van a hilar. Ojo, porque acá también, a pesar que estamos hablando de comunicación no verbal, ustedes ven que acá está unos texticos, también la manera de hilar una fotografía a otra fotografía es, por ejemplo, nombran, lógicamente le van a poner un título a su novela, sorpresa para ti, entonces acá como el día a día de mamá o mi mamá en su primer viaje, alguna cosa, ¿sí? Y allí es donde empiezan. De pronto miren que de pronto algunas fotos ya las tienen, ¿sí? Entre su Facebook y algo, y de pronto es una continuidad. O hagan las fotografías desde ceros, ¿no? El diario de vivir, bueno, en fin. Ustedes tienen infinidad de historias, están abiertos a crear, muchachos. Bueno, bueno, Lin, que la historia tenga una continuidad, en el entorno de aprendizaje encontrará el anexo 2, entonces si usted, para que, profe, porque muchos me preguntan, profe, es que yo nunca encuentro el anexo, ¿qué es eso? Que no sé qué, entonces, bueno, si vamos a la unidad 1 y vamos al entorno de aprendizaje, es decir, vamos al aula como tal, en un minuto, siempre se demora cargando un poquito, vamos al aprendizaje, y nos vamos entonces acá donde aparece la actividad, es decir, esta, unidad 2, tarea 3, en la, guía, en la carpetica van a encontrar la guía de actividades y van a encontrar los anexos específicos, ¿sí los ven? Anexo 1, anexo 2. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Pues que es el anexo 2. Entonces me voy al anexo 2 y lo abro y reviso. ¿Listo, muchachos? Diseñar la fotonovela online. Entonces, bueno, aquí está, con likes, otra vez te dan todo el ejemplo. Publicar la fotonovela en el entorno de aprendizaje colaborativo. Es decir, que entonces, acá en el aprendizaje colaborativo, ¿qué va, muchachos? A ver, alguien que me hable por acá. Si quieres, Jessica, tú que estás ahí con el micrófono en la mano. Entonces, ¿qué va, Jessica, en el foro colaborativo? Dime una sola cosa que va en el foro colaborativo. La matriz 1. La matriz 1, listo. Entonces, ¿quién más está por ahí? Puedo hacer una pregunta a cualquiera, yo creo que tienen micrófonos abiertos y están conectados, o será que están por ahí durmiendo. Por ejemplo, César Jaramillo. ¿Puedes activar tu micrófono, César? Ahora no está. Si César no me contesta, me da otro ejemplo, Jessica, ¿vale? Esperemos a ver. Hola, sí. Hola, ¿cómo va, César? Coméntame, ¿qué otro elemento fuera el que dijo Jessica va en el foro colaborativo que debes compartir? No, me lo perdí. Estaba, entonces, ahí sí lo siento mucho. Tranquilo, tranquilo. El texto Bueno, es positivo. Jessica. Bueno, Texto ¿quién más? positivo. ¿Cómo, Jessica? El texto es positivo. Muy bien. Lorena, ¿tú ibas a hablar algo, Lorena Guarmizo? No, la compañera me quitó la palabra.
No, pero ahí hay otras cosas que acabo de decir que deben poner ahí, La en el guía, colaborativo. ¿La qué? la explicación de la guía. No, la radionovela, la radionovela no, la fotonovela. Ese link que lo ponen allí, mejor dicho, prácticamente todo lo que van a entregar en el Word para el entorno de evaluación lo van a poner en el foro colaborativo, que es matriz 1, matriz 2. El expositivo, ¿cierto? Y van a colocar aquí los elementos claros que es la fotonovela, el link de la fotonovela, es decir, prácticamente todo lo que van a colocar en el Word. ¿Listo? Y tranquilo, César, que no es con el ánimo de corcharte ni nada de eso, sino es para que sepamos, nos quede claro, para que después no estemos preguntando, ay, ¿qué va allí? Es que yo, profe, porque yo no me gané todos los puntos. Yo digo, pues porque solo compartiste una cosa, solo hiciste la matriz 1, pero no pusiste, y yo cuando veo la retroalimentación les digo, veo que les hace falta tal cosa, veo que les hace falta montar tal otra. Entonces, para que estemos pendientes, porque a veces decimos, no, yo ya puse ahí la matriz, entonces yo ya hice mi participación, no, pero ¿dónde está la matriz 2? ¿Dónde está la fotonovela? ¿Dónde está así? Entonces, a veces perdemos puntos en la calificación, es porque no hacemos lo que dice la guía de actividades. Y a nosotros los docentes, Nidia fue la que desarrolló estas actividades, pero a nosotros los docentes nos dicen cómo se debe calificar y nosotros vamos específicamente a que vayan resolviendo punto a punto y eso es lo que nosotros vamos mirando. Entonces miramos las matrices, miro yo el texto expositivo, miro que los ejemplos estén bien, que las descripciones estén bien, miro la fotonovela, veo el link, qué herramienta utilizó, ¿listo? Entonces es bueno que sepamos eso. Bueno, después entonces pueden publicarlo allí, mire, ahí dice, publiquen en el foro colaborativo la matriz 2, la planeación fotográfica y la imagen lateral, es decir, esta de acá, esta matriz, hay que ponerla, y el link de la fotonovela, o sea, las dos matrices, la fotonovela y el texto expositivo van en el foro colaborativo con sus respectivas retroalimentaciones, es decir, ustedes qué piensan de la fotonovela de la compañera o del compañero, ustedes qué, sí, o sea, que cada uno dé una retroalimentación, no a todos, pero si quieren, pues darle retroalimentación a todos sus compañeros, chévere, pero si se complican o no, no pasa nada, no es que nos vamos a complicar porque yo no le alcancé a colocar o si le alcancé a colocar, ¿listo? Entonces eso que quede claro, para que no nos vayamos a ponernos a pelear por alguna manera, porque no solamente yo hice una participación, o sea, una retroalimentación a mi compañero, y a mí porque si no me la hizo, ¿no? Relajado. Ustedes son los que deciden si se la quieren hacer a un solo compañero, si se la quieren hacer a todos. Chévere. Inclusive, pues, a mí me gusta que haya movimiento en esos foros, ¿vale? Bueno, vamos siguiendo, bueno, cerramos acá. Vamos cerrando. Para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta que pues voy a dedicar las fechas, es decir, sabemos que la agenda nos dice a nosotros, vamos, porque yo voy haciendo para que ustedes vayan mirando y que nos quede claro todo. Entonces sabemos que la agenda nos dice a nosotros que según la agenda, tenemos 17 días para hacer esta actividad que es la que estamos hablando, ¿sí? Y yo tengo hasta el 19 para poder dar las retroalimentaciones a ustedes. O sea que esto viene, por eso aparece esto, semaforización, es decir, cuántos días faltan, ¿sí? No esperen a que esto esté en rojo para ponerse a hacer esa actividad que como vieron, como lo dijeron por ahí en el chat de Meet, se ve muy fácil, pero si esperan que el último 3 días donde se vuelve, y ustedes lo han visto y se han dado cuenta, la plataforma, porque todo el mundo empieza a entregar trabajos a última hora o en el último día, todos los trabajos al mismo tiempo, entonces se les va a complicar muchísimo. Entonces es mejor, ¿hasta qué día no escuché? Esa está exactamente según la agenda hasta el 2 de noviembre, es decir, que faltan 17 días, contando desde hoy, ya mañana serían 16, para la entrega de esta actividad. Entonces, bueno, a ponerse las pilas en ese proceso. Bueno, en el entorno de aprendizaje, entonces ahí ustedes van a ver y leer atentamente la comunicación no verbal, que es de la casa editorial McGraw-Hill, y publicar las matrices 1-2 de la imagen de la fotonovela, eso es lo que ya les he explicado. En el entorno de evaluación, entonces, subir las evidencias individuales, es decir, ahí sí ya cada uno con su Word
¿cierto? Que para eso es esta plantilla. Es decir, bajo esta plantilla ustedes van a colocar, ya de manera individual, Fulanito Pérez, el número de grupo, el número de celular, competencias, el tutor. Entonces acá está Edgar Gil Velasco, pero lógicamente me ponen a mí, porque hay unos que les pasa esta plantilla y colocaron Edgar Gil Velasco, pues coloquen César Guerra, que soy yo, el programa como tal, bueno, ya ustedes ya saben, y ya el desarrollo de la actividad como tal, empiezan a rellenar en los espacios que allí están. Por eso les doy esta plantilla y se las hago llegar a los foros y la van a tener también en el correo interno para que no haya pierde. Ya la tienen en el Skype y ya la tienen en el WhatsApp, o sea que el profil, la plantilla, ¿dónde está? Pues ahí está, o sea, con eso ya la pueden desarrollar. O sea, guíense con eso. Esa plantillita ya diligenciada es la que van a encaramar allá en el entorno de evaluación. ¿Listo? En el espacio determinado para tal fin. ¿Listo? Evidencia de trabajos independientes, entonces allí se va a ver estos específicos. ¿Qué se va a ver? Pues que haya una portada, que haya una introducción, que esté el texto expositivo, que estén las matrices, que esté la imagen de la fotonovela y si pueden el link de una vez para yo verlo virtual, las conclusiones y el Word pues debe tener estos elementos. ¿Listo? Y en cuanto a las evidencias grupales, pues no se requieren en este caso evidencias grupales, simplemente la participación en el foro y el intercambio de información de cada uno de ustedes. Acá pues ya está la chiva que yo siempre les digo a ustedes, que es la rúbrica de evaluación, donde les dice el punto a punto de los criterios que van a hacer. Entonces, de 115 que vale esta actividad, 30 están en este primer punto. ¿Cuál primer punto? Pues el primer criterio que yo voy a ver es que hay una apropiación de los conceptos que ahorita les explicamos, de los factores de la comunicación no verbal, en las matrices 1 y 2, ¿sí? De la fotonovela. Entonces yo voy, miro la fotonovela, veo las matrices, y si yo veo que esos conceptos y esos factores están claros por parte de ustedes, pues yo no voy a tener dudas de que les voy a regalar los 30 puntos en este punto. O si no están muy claros, de ahí empiezo de ahí para abajo. Si están medios, pues entonces empiezo ahí para abajo. Y si efectivamente ya veo que estás muy confundido o que no hiciste nada, pues te pongo la calificación allí. Y así es que empiezo a restar. ¿Listo? Así está la chiva. Es aún más fácil porque saben qué es lo que estamos pidiendo. Pues apunten a que desarrollan cada uno de los criterios de evaluación, las tareas exactas y lógico, a ganarse los niveles altos. Y si ustedes ven, profe, pero dígame porque yo no me gano todos los puntajes, si yo tengo acá que mi matriz 1 y mi matriz 2, yo me estoy apropiándome bien de los conceptos, tengo los factores, y usted me puso 14, es decir, un nivel medio, que es como si me hubiera faltado algo. Entonces quisiera saber por qué no tengo por lo menos 15, que sé que va entre el nivel alto del porcentaje de la calificación, o porque inclusive 15, porque no me tengo los 30 puntos ganados en ese criterio, ¿sí? Porque a veces peleamos es en la sumatoria, es decir, porque no tengo de 115, porque yo no tengo, profe, porque de 115 solamente tengo 80, ¿sí? Entonces a mí ya me toca entrar y decir, bueno, tienes 80 por tales y tales motivos, a pesar que ya lo da la calificación, ¿sí? Porque en la retroalimentación por cada uno de los puntos dice que fallaste en tal criterio y que por eso tienes tantos puntos. Esto ya sabes qué es. Ahora, si ya entramos más en detalle, pues tú me dices, profe, dime específicamente en qué me equivoqué, y yo con mucho gusto les voy a decir, mire, específicamente le faltó una tilde, no le faltó una tilde, le faltó una coma, no le faltó una coma. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Bien? ¿O no? Bien, sí, señor. Bueno, entonces ahorita, ya teniendo en cuenta, vamos a hablar un poquito de la comunicación no verbal, ¿sí? ¿Qué quiero? Que ustedes vean estos elementos. Primero se los voy a mostrar así, cuello, cara, cabeza, el contacto visual, ¿cierto? La comunicación no verbal es aquella que se produce por cualquier medio que no sea el idioma, ¿sí? No utilicemos el idioma, no utilicemos las palabras específicamente que emiten, los sonidos que emiten esas palabras, porque puede evocar sonidos que no son palabras y que eso también forma parte de la comunicación no verbal y que es parte de ¿qué? De la ¿qué? ¿Ustedes qué creen? De la paralingüística. Pero ahorita ya les explico, les doy ejemplos. Los gestos, la postura corporal,
las piernas, los pies, ¿cierto? Dicen mucho. El cabello, el largo, el cómo lo tiene, el tacto, la boca, la voz, el olfato. Acá, cuando hablamos del medio ambiente, ¿sí? Estamos hablando del contexto, estamos hablando de tiempo, de gastronomía, de música, de vestuario, de signos, de ecosistemas, de flora, estamos hablando de lo que yo acá menciono, aquí abajito, que eso se los voy a compartir, no se preocupen, es la proxemia, el contexto, el lugar, la distancia social, la distancia pública, la distancia personal, son elementos que yo puedo encontrar en cuanto al lenguaje proxémico, porque el lenguaje proxémico implica que forma parte del no verbal, lógico, y que el hablante utiliza según la distancia que existe entre él y la persona a la que está hablando. Entonces hay elementos que es de espacio, ¿cierto? De distancia personal, de distancia social, de distancia pública. Mira cómo en esto de la proxemia nos apegamos mucho a lo que está pasando con el distanciamiento social, ¿sí o qué? Entonces acá hay un elemento de proxemia. Ahí inclusive ya les estoy botando un dato de cómo podrían ser sus fotonovelas, ¿cierto? Entonces, bueno, miremos a ver cómo se podría ir una fotonovela donde puedo buscar elementos de la proxemia y puedo ubicarlos dentro de esa historia de cercanía, de saludo, etc. Lo que inclusive ahora más que nunca, donde tenemos un distanciamiento, donde ya no utilizamos casi las palabras como para no esforzarnos y que pues, tosan o algo, cada uno como en su mundo, ahora tenemos un tapabocas, ahora apenas nos entienden, entonces ahora hacemos gestos, ahora utilizamos más esa comunicación no verbal debido a ese distanciamiento social, ¿cierto? Demos un ejemplo primero de qué son los signos paralingüísticos, ¿sí? Acá les voy a poner un poquito para que ustedes vean. Los signos paralingüísticos son un conjunto de signos no verbales, los cuales son el acompañante de la comunicación lingüística y complementan la comunicación. Es decir, yo ahorita les dije, el grito, la tos, el estornudo, el suspiro, la risa, el carraspeo, el ruido del viento, el agua, el llanto, el sollozo, ¿sí? Por ejemplo, si tú me estás hablando y me estás hablando y yo hago... no mencionaste una sola palabra para decirme 3 cosas que pueden significar. Ojo, porque por convencionalidad hay 3 cosas que pueden significar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ustedes qué creen que pueden significar que yo haga eso en una reunión, por ejemplo, o una conversación, que esté tu mamá hablándote, o tu papá hablándote, o tu novio hablándote, o tú estés conquistando a una chica, o viceversa, y la otra persona te haga... ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso qué significaría? Que tiene sueño, está aburrido. Que tiene sueño, que lo aburrió, que tiene hambre también. Sí. O sea, que mira que un bostezo puede significar muchas cosas, ¿no? Está aburrido, tiene hambre, tiene sueño. O sea, que tiene 3 significados un simple bostezo. ¿Y mencionó alguna palabra? No. Es más como ese elemento y ese significado que se le da a esa expresividad de un sollozo o de un ¿cierto? Y así sucesivamente vamos a encontrar elementos como el llanto, pues el llanto que me demuestra pues, que está triste, aunque muchas veces uno no llora por felicidad, por tristeza, sino por felicidad, ¿sí o qué? Entonces a veces puede que, pero se ve, porque ese llanto va no solo con el sonido, que ya sería paralingüístico. El sonido, mira, en un llanto puedo identificar varias cosas. Uno, ¿qué es? El llanto como tal, el sonido del llanto. ¿Sí? Entonces, eso sería como cuando uno lo regañan, ¿sí? Entonces, ese llanto, ¿qué implica? El sonido implica paralingüístico. Tiene un sonido allí, aquí hay una vaina rara que es el sonido. Pero si ya después lo vemos ya como tal, vamos a encontrar elementos de expresividad, ¿cierto? Que ya nos vamos a ir ahorita a eso, que forman parte del llanto. Porque hay llanto, como le digo, de felicidad y hay llanto de una tristeza
por algo que sucedió, porque se nos murió familiar, porque se nos murió perrito, o porque le detectaron alguna enfermedad a alguien, o porque uno también tiene la enfermedad, bueno, por tantas cosas que uno se pegó uno en el dedo, ya uno llora con piedra. Entonces, hay muchas cosas que implican que puedo encontrar en una simple escena de llanto, puedo encontrar elementos paralingüísticos, pero también puedo encontrar elementos kinésicos, pero también puedo encontrar otros elementos como proxemia, y también puedo identificar imagen, ¿no? Porque pues ya la imagen, como se viste el personaje, eso, bueno, es otro cuento, pero puedo identificarlo también. Porque si yo veo, a ver, un hombre, a ver, entre las convencionalidades de lo que ya estamos hablando, una persona con el pelo morado, pintado de morado, con los ojos así todos llorosos y de rímel, es hombre, no mujer, con anillos y piercing por todos los lados, y él está llorando pero escuchando música muy, muy melancólica. Entonces ese significado implica de cuál es ese personaje, quién es. Ahí les estoy dando un ejemplo. ¿Quién es ese personaje? Inclusive ya se volvió, ahí estás toda, ahí está usted todo, ¿qué? Que forma parte de una cultura musical y forma parte también de una cultura de esas tribus urbanas que hablamos, que los punquetos, que los hopper. ¿Ese es un qué? A ver, respóndame por ahí. ¿No la saben? Emo. Eso, Jorge. Usted está muy emo. Usted está muy triste, muy aburrido. El emo es un personaje, busque, ¿qué es ser emo? El emo ahora sabe, emo cosquillas. Mírenlo. El emo es un personaje que está dado inclusive por el manga, por el hentai, etc. Pero las personas emas, o emo, ahí tenemos varios ejemplos de emo, forman parte de una cultura o de una tribu urbana que están identificadas como emo, por sus peinados, por cómo se decoran o pintan la cara, por, por los grupos que escuchan, ¿sí? Hay diferentes emos, aunque este es un saboteo de un emo que lo hace el personaje este de los Queen, pero bueno, si ves la expresividad es como un metalero allí, bueno, o sea, es una vaina, una mezcla de culturas, pero una forma de vestir, visten medio glam, medio apretado, pero esa forma de vestir va con la forma de ser del personaje, porque las personas emas, muchas tienen tendencias suicidas, muchas son melancólicas, están tristes todo el tiempo, todo los aburre, entran en un proceso como que, bueno, en fin. Y por eso de allí la expresividad, uy, oye, pero estás toda emo, es decir, está toda fastidiosa, toda aburrida, toda triste, toda, ¿sí? Yo creo que a muchos nos han dicho eso, está toda emo, o está todo emo, ¿ok? Pues para el que no lo entienda, eso es estar emo. Entonces, todo viene detrás de. Entonces, mira que allí pueden identificar otros elementos y es en la imagen personal, que va muy de la mano a lo que es la persona como tal y a lo que quiere expresar. Su forma de expresarse es a través de la ropa y a través de la música. ¿Listo? ¿Sí la tenemos clara? ¿Cómo la vamos por ahí? Bueno, echamos para arriba que acá entre mis apuntillos, pillos, estamos por ahora en todo lo que es paralingüístico. Entonces ya saben que los paralingüísticos son el grito, la tos, el estornudo, el suspiro, la risa, el carraspeo, y pueden dar ejemplos muchos. Estamos en una conversación o, por ejemplo, si yo me estoy explicando matemáticas, cálculo diferencial, y llega un momento que alguien ¡ah! Y pega el grito del desespero, eso demuestra que, pues, desespero, estrés, ¿cierto? Porque no entiende por qué. O la tos, ¿no? El típico, no, y mira que yo estaba por allá y entonces hay un niño chiquito por ahí en la conversación y resulta que yo empiezo a decir, no, y entonces yo estaba con fulanita y me fui detrás de la piedra y ya íbamos a empezar y por ahí alguien dice, ¿qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué creen que significa eso ustedes? Que, ojo, cuidado que hay alguien calmado con lo que está diciendo, sea mesurado con lo que va a hablar, sí, sea prudente con lo que va a hablar. Prudencia, falta de interés, más
no tanto, no tanto la falta de interés en la tos, pero más como eso de imprudencia, eso tengan como una alerta a que está siendo imprudente. ¿Sí? O que no se quiere, o que tú no quieres que alguien, por ejemplo, tu mamá, ay, mi señora Nelly, yo vine ayer y pues como Juanchito estaba dormido, entonces la señora Nelly dice, no, mijita, pero si Juanchito ayer se fue como desde y entonces Juanchito, ¿qué significa eso? Como, oiga, mamá, quédese callada. ¿Se va a entender? Mira que son significados en la utilización de esa tos o de esa carraspera, que no implica que esté enfermo o que tenga tos o que tenga carraspera, sino porque viene acompañado de elementos paralingüísticos y un significado que forma parte también de qué. O sea, si ustedes ven los ejemplos que yo les estoy dando, ¿de qué forma parte esos elementos paralingüísticos también? O sea, ellos ¿dónde están? ¿En un qué? En un contexto, ¿verdad? Es decir, puede ser la tos, si hay un man en una clínica tosiendo con una carraspera, pues está enfermo. Si la tos implica que no es continua, pero está en un contexto, en una conversación, que puede ser que alguien esté diciendo una imprudencia y el otro empieza a toser, es porque me está avisando que yo debo calmarme y no debo ser imprudente, y que la estoy embarrando, así como escribí allí Natalia en el chat. Entonces, ven cómo a través... Quiere decir que aparte de ser lenguaje también son señales, claro. En cierto modo, no. O sea, acá estamos hablando de sonidos, ¿cierto? Porque no es solamente lenguaje. O sea, aquí no estamos pronunciando palabra alguna. Estamos hablando de sonidos, de gritos, ¿cierto? Las señales ya forman parte de otra cosa. En este sentido es el ¿cierto? Lógico. Hasta ahí, ese sonido es paralingüístico. Pero que empiece... Otros elementos que son señales, que es como el ponerse y que uno acompaña ese abriendo los ojos, ¿cierto? Como, mami, no diga nada, ¿cierto? Y uno abre los ojos y se altera, pues todos esos son otros elementos que ya vamos a identificar, ¿vale? Pero por ahora los paralingüísticos vienen en eso, en los sonidos, en lo que emitimos, en lo que acompaña el llanto, en el sonido que se emite, ¿sí? Paralingüísticos, extra de lo lingüístico, ¿sí? Que forman parte de esto. Y aquí está, el llanto, el sollozo, el viento, bueno, esos son solo algunos ejemplos, igual dentro de las unidades van a tener más ejemplos y le echan la lectura. El lenguaje kinésico es aquel que forma parte de la comunicación no verbal, también llamado lenguaje corporal. Ojo, porque mire que aquí ya va otro cuento, que resulta fundamentalmente y generalmente actúa complementando el lenguaje verbal, ¿sí? Es decir, que puede al verbal y al paralingüístico lo que yo les estoy diciendo, el abrir los ojos y sobreexaltarlos, el abrazo, el una cariño, el un guiño, es decir, como que tú ves a un mancito y la nena está ahí hablando con la otra nena y le dice, uy, ese man está súper rico, y se muerde el labio. Eso es un lenguaje kinésico, ¿cierto? Un lenguaje corporal, que lo hizo a través del gesto y del guiño del ojo, como... Oye, amor, ¿será que amor, tú me gustas mucho? O amor, ¿qué vamos a hacer? Se fueron mis papás y tú picas el ojo. Es un guiño. ¿Qué significa eso? Como picardía, como ya sabe lo que le espera. Bueno, ¿qué significados le damos realmente a esos guiños? Entonces, allí ya hablamos entonces de esos elementos de lenguaje kinésico. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Entonces, si ustedes ven, en el lenguaje kinésico comprende pues los gestos, la mirada, los movimientos del cuerpo, la postura, ¿sí? Porque uno a veces, digamos, no sé si a ustedes les ha pasado cuando van a la iglesia o cuando van a una conferencia, si tú estás entusiasmado en la conferencia, ¿qué haces? Estás atento, estás bien sentado, estás recto, estás con la cabeza en alto, estás poniéndole atención al entrevistado, al que está dando la conferencia. Pero si tú estás aburrido, pero no puedes salir porque el profesor o porque te invitó a la conferencia quedaría como una patada, o sea, la cagarías, perdóname la expresión. Entonces, tu posición corporal, ¿cómo sería? Denme un ejemplo. Por ejemplo, que ustedes ven, digamos que ustedes sean los expositores y ven a alguien que sabe a leguas que no está contento en el lugar donde está sentado,
y que no quiere estar escuchando más esa conferencia que ustedes están dando como expositores en sus diferentes campos profesionales. ¿Qué estaría haciendo esa persona? En postura. De pronto, con los ojos, levantando las cejas, haciendo mal la cara. Angie Natalia también dice estar acostado en la silla, también hablando con el compañero. Ahora hablando más que con el compañero, que es lo que tenemos nosotros en las manos. Con el celular distrayéndose. Eso. Mirando el celular, mirando por otro lado, a veces cogiéndose la cabeza como el desespero, como, uy, qué mamera, ¿cuándo va a terminar esto? Mirando el reloj. ¿Sí o no? Como diciendo, uy, pero ¿qué? Madre, ¿esto ya va a acabar o qué? Como ahorita deben estar diciendo, ¿será que esta web ya va a acabar? Y están mirando el reloj. Algo así. O sea, ustedes, hay unos elementos donde dicen, bueno, o sea, y que significan algo. Entonces, allí pueden haber elementos característicos que forman parte de ese lenguaje kinésico y que es un gesto. Por ejemplo, volvamos al reloj. Yo llego y les digo, yo no sé, yo a ustedes les he puesto este muñequito, a ver si lo ven. Se los he enviado, por lo general yo lo envío cuando se acerca la hora de cierre. Espérenme, por acá se los muestro. Competencias, videos, avatars. Si yo les muestro este muñequito sin hablar, ¿qué les dice este muñequito? Espere que cargue. ¿Sí lo ven? Voy a repetirlo. Que zafan en tiempo. Exacto, mira lo que estoy diciendo yo, que está en tiempo, estoy apuntando el reloj como, bueno, hágale. Y fuera de eso, mire la expresividad de las cejas. Como, que se apure. Exacto, entonces está apurado, está haciendo un recordatorio, ¿cierto? Entonces, en cierto modo, muchachos, eso que acabaron de ver allí son elementos de lenguaje kinésico, es decir, de gestos que implican y significan algo. Entonces, allí podemos encontrar esos elementos. Ahora hablemos otro poquito de lenguaje proxémico. Y aquí es donde nos extendemos porque el lenguaje proxémico, como vieron ustedes, existen 4 tipos de lenguaje proxémico según el espacio y la cercanía y la distancia que se dé entre los hablantes. Entonces está el espacio corporal. En este espacio solo se deja ingresar a personas con muchísima confianza y se utiliza un tono de voz cercano, íntimo, bajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una cena en la familia, con los amigos íntimos, con tu pareja, ¿cierto? Ahora, el espacio de interacción. En este espacio las personas están compartiendo el mismo sector o ámbito o lugar y existe alguna regla para acceder a él. Por ejemplo, asistir a una clase o a una conferencia, ¿sí? Es decir, una hora, un lugar determinado, unos asientos determinados, bla, 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 y allí hay una interacción en ese espacio. Uno no va al aula a hablar, ¿sí o qué? Uno va al aula a escuchar. Uno no va a hacer lo que les acababa de decir en la conferencia, a dormir o a hablar por el celular. Vamos a mirar el que estás poniendo, o si no, ¿para qué va una conferencia? ¿Sí o qué? Ahora, el espacio habitual. En este espacio, un poco ya más amplio que en el anterior, no existe necesariamente acceso mediante un papel o una formalidad, es decir, aquí no hay formalidades específicas. Por ejemplo, compartir el transporte público. Ustedes se montan en un bus y pues es porque toca y ya, o sea, no necesariamente tienen que cumplir un papel de formalidad de que, bueno, ¿y cómo me tengo que ir sentado acá en el bus? Y pues con que no empiece a escupir y a pegar, aunque pues hay algunas personas que lo hacen en el bus, pero no hay una formalidad dentro de estos espacios como tal, ¿listo? O una discoteca. Una discoteca, tú ves desde el que está bailando, al que está tomando, desde el que le está viendo las nachas a las viejas nomadas, al morboso, a la morbosa, a los amigos que están hablando paja y no les importa el resto de la gente. O sea, no hay una normatividad o una formalidad en ese espacio habitual, ¿listo? El espacio público, en este espacio no existe un nexo entre las personas, es decir, la calle, ¿cierto? Los espacios amplios, los aeropuertos, la vía pública. Aquí no hay una conectividad, al menos que pues, sea un amigo que lo vea uno al otro lado de la cuadra, alguna cosa así, pero en este espacio público, pues no hay una conectividad y no hay una cercanía con la otra persona, ¿cierto? Ahora, en cuanto al espacio físico fijo y el espacio físico semifijo,
entonces aparece en el espacio físico y fijo. Es un espacio que está determinado por barreras, estructuras fijas, inamovibles, por ejemplo, las dimensiones de una casa, las fronteras entre los países. Y el espacio semifijo, este espacio estará determinado por el tipo de la cultura, las costumbres de cada persona. Por ejemplo, algunas personas hablan muy cerca a otras, mientras que otras protegen su propio espacio, como que eche para un ladito, para impedir que las personas se sienten junto a ellas, porque hay como todo, ¿no? Yo soy una persona que yo soy muy, dicen, ay, este man tan confianzudo, ¿sí? O ay, este man tan pegajoso, porque yo soy una persona muy kinésica y también soy una persona muy proxémica, es decir, yo necesito estar al lado de la persona, yo a veces me acerco mucho, yo soy el que yo le pongo la mano en el hombro, yo soy, pues ya hasta lo abrazo, mi hermana, y hagámosle tal, y como que le quiero pasar la energía a la gente, y entonces yo soy proxémico y kinésico, ¿sí? Soy una persona kinésica y proxémica. Entonces, es bueno que ustedes también sepan qué tipo de personas son ustedes, y hay personas que no, pero como que no les gusta ese tipo de cercanías. Ahora hay que ser más espacio fijo y de lejitos, y hay que estar más como en impedir que las personas se sienten junto a uno por todo lo del COVID, pero les cuesta a las personas como a mí hacer ese tipo de espacios, ¿no? De ese espacio semifijo y sobre todo en impedir que las personas se sienten junto a uno. Las distancias, entonces están 4 distancias, la distancia íntima, entonces ahí ya es más como de centímetros, más cerquita, más pegadito. La distancia personal, la distancia social y la distancia pública, que tiene que ver mucho con lo que yo ya les mencioné acá del espacio, ¿no? Una cosa es el espacio y otra cosa es la distancia, pero tienen que ver, porque pues si ustedes miran 360 centímetros, pues está un poquito a más de 1 metro lejos. Entonces, no, ¿sí me hago entender? Allí es donde empieza el cuento. Ejemplos de lenguaje proxémico, entonces, distancia mínima, 2 personas abrazándose, 2 personas besándose, una madre y una hija caminando juntos, tomadas de la mano. De la distancia personal, pues ahí les doy un ejemplo, los compañeros de trabajo que comparten un mismo escritorio, reunión entre un empleado y su jefe, la confesión entre un cura y el creyente, una cena o un almuerzo familiar. En cuanto a distancia social, pues las reuniones laborales, las entrevistas de trabajo, las salidas a un pub o a una disco, asistir a un recital, compartir un medio de transporte público. Ya la distancia pública, pues encontrarse en un aeropuerto, visitar un parque, una plaza pública, finalmente compartir una conferencia. ¿Listo? Ahora, ya que hablamos de la proxemia, ya que hablamos de la kinésica, ¿cierto? Y la paralingüística, vamos a hablar un poquito de lo que es ese lenguaje de la imagen. Pregunta capciosa. Nosotros tenemos una atención periférica y una atención central. Visualmente hablando, inclusive eso lo entienden mucho los fotógrafos, los realizadores audiovisuales, que centran su visión, ¿cierto? Su intención central y tratan de alguna manera por edición o por la toma o por el desenfoque o la profundidad de campo, generar una atención central y las cosas, por así decirlo, que estén en el background o en el espacio del contexto, pierdan cierta importancia y nos vayamos a la atención central. ¿Listo? En este caso, voy a ponerles un ejemplo de atención central, atención periférica. Digamos que la compañera Tatiana Londoño y el compañero César Jaramillo, que sé que no son pareja, pero los voy a poner como pareja, cumplen 35 años de casados. Entonces, César, que es una persona muy romántica, muy bella, llega y le dice a Tatiana que la va a invitar a un restaurante, que se ponga bonita, que lógicamente pues la va a invitar por ser ya el aniversario. Bueno, llega ella muy bonita, él está con toda su atención central, se fue con un vestido largo, de lentejuelas, muy bonito, la llevó a un lugar muy elegante, pues ella se sienta frente a él, le dan su copa de vino, y él tiene toda su atención central en ella por el momento y por el lugar. Pero recuerda que como nosotros somos hombres, y César Jaramillo es César Jaramillo y César Guerra, soy yo, soy César Guerra, de un momento a otro entra una mujer despampanante, con curvas absurdas, con una culifalda o minifalda, se hace en el borde del bar, se inclina,
un escote más que pronunciado, viste de rojo, sensual, con unos labios rojos, sensuales también, mejor dicho, no sé, busque la pelinegra, pelimona, no sé, y llega un momento en que esa atención central de Jaramillo empieza a distorsionarse con una atención periférica hacia esa mujer vestida de rojo. Pregunta, Jaramillo, ¿qué piensa de la mujer que está sentada frente a él, sabiendo que es su mujer? ¿Y qué piensa frente a la persona que llegó vestida de esa manera? Lógicamente, vamos a hablar acá de ese lenguaje por la forma de vestir y por la forma de ser de cada una de las personas. ¿Qué pensaría César, Jessica, por ejemplo? ¿O qué pensaría yo, por ejemplo, frente a esa mujer que llegó allí? O Tatiana, o alguien que me diga. A ver. Qué pena, Tuto, no le puse cuidado. O Lorena, Guarnizo, cualquiera que hable. ¿Qué pensarían de esa forma de vestir de cada uno? Es que no escuché la última parte. No escucharon varios, yo creo que todo el mundo está comiendo hasta ahora. Pero bueno, el cuento aquí es que, lógico, que la persona que está allá, que la persona que está al frente, es una persona recatada, que es una persona de familia, que es una persona bien, y que llegó la típica zunguis, la mostrona, la sensual, la que no le da pena mostrársela, ¿cierto? Entonces implica no solamente que sea zunga, ni tampoco que sea zorra, ni nada de eso, pero Las que personas es que se siente segura, Ajá. sentir segura. De pronto la que está al frente, la esposa de César Jaramillo, es decir, Tatiana en este ejemplo, pues ella no se siente segura ella misma, sí, en cambio la otra sí se siente más segura, pero ya raya con el morbo, ya, exacto, la personalidad, dice Alexandra, ya entonces raya con este elemento, entonces, pero implica y significa algo, es decir, que nuestra forma de, como les mostré ahorita con el emo, tiene muchas formas que pensar, y muchas formas de pensar, por eso hubo un tiempo que o no todos pasamos, o, bueno, hablo yo que tengo 34 años, yo pasé por varios procesos. Yo primero fui un escatero, entonces los escateros. Estaba en el colegio, me gustaban los escateros, o el ska, me gustaba mucho la música ska, ¿cierto? Y yo tenía pintas muy parecidas a estas en el colegio, ¿sí? Que vienen también, el ska viene de un género musical que se llama el punk, pero lo mezclan con el jazz, con el blues, con la cumbia inclusive, y de allí salen varios grupos, lógico, pero es un grupo, es un género musical que implica una forma de vestir. Ahora, los punk, después entonces ya me empecé a enredar más con el punk, y terminé volviéndome, que es que ya igual punk, empecé a meterme más con el punk, que forma parte, miren, si ustedes miran, el punk de los años 60, 70, bueno, ya es otro cuento de qué es la cultura punk y la forma de vestirla, que son anárquicos, que van en contra de la anarquía, que no les importa, de la política, de la policía, bueno, de todo, ¿sí? Después entonces me gustaba mucho el glam metal, entonces el glam metal tiene otra forma de vestirse y otra forma de pensar, y además con su pelo largo y su forma de ser, ¿cierto? Más como tirando hacia mujer, manejando como todo lo que es el metal, porque el metal se divide en heavy metal, thrash metal, etc. Entonces, si ustedes ven, aquí les estoy mencionando culturas, o el hip hop, entonces están los hoppers, ¿cierto? Aquí estoy hablando hoppers. Entonces estoy hablándoles acá de géneros musicales, solo para ver, que veamos que la imagen personal implica a veces también lecturas de ciertas personas. Uno dice, pues que a mí me gusta vestir ancho, a mí me gusta vestir así, y entonces todo el mundo dice, pero es que ella es como que anda en sudadera, ¿cierto? Entonces ella le gusta el freestyle, o le gusta,
es bien Hopper, es bien Tales. Esto de antes estaba más marcado, estas tribus urbanas, ahora todos son así, mira. Ahora todos están todos están en J Balvin y en su cuento y la vaina, pero prácticamente, si nos ponemos a mirar, hay varios elementos que se pueden identificar en esas formas de vestir y que van a la par. Por ejemplo, ustedes sabían que los skinhead o los cabezas rapadas tienen la manera de vestirse así por la zona industrial, los skinhead, que se ponían las botas de alguna manera y las cabezirrapadas que hablaban y que se volvieron nazis y que le montaron el cuento, pero era porque en la época de la industrialización y todo este cuento de construcciones, etc., así se vestían los obreros, por eso vienen de la parte baja y tienen toda una teoría y de que cómo ellos se remangan el pantalón para no enredarse con las estructuras, para que los pantalones nunca se le caigan fuera de tener cinturón, tenían una especie de, eso se llaman tirantas, que si alguien tiene las tirantas puestas significa algo y si tiene una tiranta abajo es porque no está de humor, y internamente la forma de vestir les implicaba algo. Y estamos hablando solamente de algo sencillo, que son las tribus urbanas, pero muchas veces, a veces nosotros, por ejemplo, y aquí hablemos un poquito de la semiótica del color. Si yo, por ejemplo, visto de negro, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué pensarían si yo solo visto de negro, y 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 de negro? ¿Por qué el negro? ¿Qué significa el negro para Jessica? Yo, rebeldía, no sé. Rebeldía, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El negro. Luto, bien. Elegancia, bien. ¿Qué más tiene el negro? El negro puede ser sensual, ¿no? El negro sirve para verse delgado. Exacto, ok. Gótico. Gótico, bien. ¿Ven esos significados solo con un color? Ahora la ropa, la imagen personal, implica muchas cosas. Por ejemplo, ya les muestro yo cómo soy. 2 segundos. 2 segundos porque no me gusta mostrarme. Soy muy feito. No sé si me están viendo. Déjame ver si tengo la pantalla. No sé si me ven. ¿Me ven? ¿No? Sí, lo vemos. Sí. Bueno. ¿Qué tengo yo? Tatuajes. Exacto. ¿Qué tengo yo? Perforaciones. Exacto. Como el muñequito que les mostré, que es el que hice el diseño. Es igualito a la bata. Bueno, ¿qué significa eso? Para ustedes, ¿qué significa eso? Pues la forma de expresarse. Estilo propio. Bien, ¿qué más? Yo también puse rebelde, no rebelde sin causa, pero con causa, porque soy tutor. ¿Cierto? Identidad, bien, exacto. A mí me pasó hace un tiempo atrás que me conoció el rector, Jaime Alberto Leal Afanador, y pues yo molesto mucho con todo lo que son cámaras, videos, yo ayudo a nivel nacional, a nivel local, a nivel zonal, bueno, hago de todo, animaciones. Y pues un día vino acá al CEA de Ibagué, yo soy de Ibagué, yo soy boyaco, pero yo acá en Ibagué. Yo también, ¿Cómo? también de Ibagué. Bueno, bien. Entonces llegó acá el personaje y una vez, pues lógicamente, saludó a todos, yo leí la mano, y de una vez él fue y le preguntó a la decana, que en ese entonces estaba, que quién era yo, que dijo, César. Y como yo le hice para unos balances de gestión, unos videos, él me dijo, él es del Guerra, porque no se recuerdan, es por mi apellido. Entonces, él es Guerra, que antes se volvió y se acercó, y me llamó a un lado, y me dijo, yo me lo imaginaba totalmente diferente, porque yo con usted hablé por celular, yo con usted le pasé los videos,
yo con usted, vi su trabajo, que no sé qué, yo me lo imaginaba totalmente diferente. Pero si esta universidad se caracteriza es por no excluir a nadie. Y a mí me gusta que usted sea así y siga siendo así, no, y sin importar nada. Después llegó un padre como director del SEAT Ibagué. Y apenas yo llegué, tuve unos encuentros con él, porque él me decía que yo no me bañaba, que no me bañaba. Pongan ustedes su jefe siendo un padre y yo como soy físicamente y como vieron que me he visto y bueno, lógicamente pues el padre es un padre, es un cura, entonces él me vio el tatuaje con la cruz al revés, me vio con mis piercings, bueno, etc, 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 y empezó a buscar y a darme unos estereotipos por solo mi forma de ser. Entonces, pues, y por la forma de vestir, lógico. Más por la forma y con el aspecto, porque mi forma de ser es totalmente diferente. Bueno, pues yo a veces soy medio loquini, me gusta así expresarme y todo el cuento, pero implica de que pues mucha gente da esos estereotipos porque la imagen personal comunica. Entonces, según él, yo comunicaba porque me dejaba la barba, y él aprendió que por convencionalidad, las personas que se dejan las barbas y eso, son personas desaseadas, son personas que huelen feo. Entonces empezó a decir un poco de cosas. Después me dijo que yo me dejaba los pantalones desmaguados y bueno, cosas que vienen e implican en la educación de él, y él pues es un padre y es un cura. A tal punto que inclusive se me llegado a perfilar como hora cátedra, ¿sí? Entonces después él empezó a averiguar quién era yo. Y llegó el tiempo en que el trabajo mío como docente habló más que mi imagen, ¿sí? Y entonces ahí empezó a averiguar quién era yo, entonces qué era lo que yo había estudiado. Entonces yo soy comunicador social y periodista de la Universidad C.F. Arboleda, yo soy diseñador gráfico de la Facultad de Lozano, soy publicista, o sea, yo hice 3 carreras, soy publicista de la Facultad de Lozano, soy especialista en producción de medios, video, televisión y fotografía, soy especialista en nuevas narrativas digitales, soy especialista en educación para el desarrollo autónomo, soy especialista en cine, guión y elaboración de guiones, soy magíster en publicidad integrada, creatividad de estrategia, y actualmente estoy haciendo un doctorado en todo lo que es el aprovechamiento de las TIC en la educación. Entonces, el man, cuando yo le dije eso, dijo, este no es lo que yo había visto que era, simplemente porque tenía unos piercing, o porque tenía unos tatuajes, o porque habla de una manera extraña, o porque se expresa diferente. Pero sí comuniqué mucho, pero comuniqué lo que la gente vendría entre sus convencionalidades. Es decir, por convenio, Jessica y las que me hablaron ahorita, Alexandra, Mónica, cuando les coloqué, les dije color, Karina, que me dijo luto, el convenio está, ¿cierto? Porque hay cosas que significan, o sea, de luto las personas cuando alguien muere se visten de negro, pero eso ¿por qué se dio? ¿Por qué convenio? Porque si alguien muere, porque yo no puedo ir pintado de todos los colores, o sea, porque yo no puedo ir normal, porque yo no puedo ir con una camisa pintorreteada. El luto lo tiene mi corazón, lo tiene mi mente, pero no. Entonces, allí está el proceso de exacto, la asociación. Mira, entonces ahí hay un significado, lo asociaron a la muerte, con el negro, ¿cierto? Porque se apaga la luz, porque finiquita la vida. Entonces, tienen significados que son convención por convenio, y por ende, esas convencionalidades determinan en nuestra imagen personal, en nuestra imagen física, unos significados que nosotros andamos por la vida y no lo sabemos, ¿sí? A veces vamos a una entrevista de trabajo y no vamos presentables. A veces vamos, a mí la psicóloga de la universidad, cuando me hizo la entrevista, yo llevo 11 años en la universidad, yo empecé a mis 23 años siendo docente, y me dijo la psicóloga, es la hora que todavía me dice la psicóloga de la universidad, me dice, usted me engañó a mí, porque yo llegué con traje, corbata, sin piercing, tenía pelo, no me estaba cayendo tanto el estrés, no estaba tan tatuado, bueno, sí, empecé como, pero lógicamente pues iba vestido pues, para buscar trabajo, pero después de que yo ya me gané mi espacio, y de que saben quién soy yo, pues yo no tengo que dejar de ser
Lógicamente, yo no voy a ir a una iglesia en unas pantalonetas y sin camisa. Yo no voy a ir a unos 15 en chanclas, ¿cierto? O sea, por convenio y por lugar hay formas de vestirse, de etiqueta, y por el contexto y por lo que está sucediendo en ese momento y en ese lugar que uno debe vestir y debe tener una imagen tanto física, háblese de que si se depiló, no se depiló, si se hizo, no se hizo, como en cuanto a lo que yo me pongo. Esa imagen no solamente es en la parte física, sino también en la parte, como hemos venido hablando, de la ropa y la utilización de esta. ¿Listo? Muchachos, 8:33. Yo soy muy cumplido porque no quiero molestarlos. Creo que aquí cerramos este encuentro haciendo la tarea. Espero que hayan entendido muy bien los puntos a punto de las actividades, de las tareas como tal, de lo que tienen que entregar. Si ustedes aún tienen dudas, me dicen. De aquí al lunes ya estarán enviados lo que ya les envié por el Skype. También les envié, les voy a compartir también en el Skype estos apuntes que los tengo allí, que les puede servir si lo quieren. Yo se los comparto para que ustedes los tengan allí claros y puedan desarrollar también la actividad, más lo que van a leer en las unidades. Si aún no entienden la actividad, tienen problemas con la actividad, pues ahí tienen mi WhatsApp, ahí tienen todos mis elementos, simplemente me hablan y yo con mucho gusto les voy a colaborar y les voy a explicar, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos por formar parte de Haciendo la Tarea hoy 16 de octubre, ¿vale? Jessica, César, Lorena, todos los participantes, Tatiana, Rubén, Erika, muchas gracias y estamos hablando. Buena energía para todos y espero que les haya gustado el encuentro. Vale, tutor, gracias.